La voz cortó el aire del almacén como una espada afilada. Arregla ese helicóptero. Ahora y te daré todo lo que quieras. Jack Hunter levantó la vista del cubo de agua sucia, todavía goteando del trapo del suelo. Su mirada se fijó en el Airbus H-145. Iluminado por los reflejos con el capó del motor abierto como una cicatriz. Expuesto. Apenas había empezado a mirarlo cuando la frase resonó. A unos metros Alexandra Holt se cruzó de brazos, rodeada por un grupo de ingenieros impecablemente vestidos, con claveles en sus trajes e insignias colgando. Sus ojos se posaron en el uniforme de conserje manchado de grasa de Jack. ¿Cómo? ¿Admiras helicópteros o sueñas con volar uno? Se extendió una risa colectiva. Jack no respondió. Pero cuando volvió a mirar el avión, no fue con curiosidad. Fue con un propósito. Alexandra Holt nació para gobernar los cielos. Heredero de un imperio construido por su padre, quien transformó Holt Aerotech de dos modestos almacenes en un gigante de la aviación civil. Su madre, ex instructora de vuelo, abandonó a la familia cuando ella era 9 años y murió 3 después en un accidente aéreo frente a la costa de Maine. La lección quedó grabado: el cariño es pasajero, la excelencia es eterna. Se graduó con honores en Wharton a los 22 años, se hizo cargo de las operaciones a los 28 cuando un derrame cerebral sacó a su padre de escena y a los 34 años, rescató a la empresa de la quiebra. La prensa la bautizó como la reina de hielo de la aviación. Ella nunca se molestó en denegar. Llevaba trajes cortados como armas, hablaba con frases secas que no dejó espacio para réplicas y se movió con la precisión de quien sabe que cada segunda cuenta. Su oficina daba al centro de pruebas de Nueva York, un enorme complejo de almacenes, laboratorios y pistas donde nacían y morían prototipos. Vivió solo en un ático de cristal en Manhattan. Ni plantas, ni animales, ni nadie para darle la bienvenida a su llegada. Me desperté a las 5 y corrí 10 kilómetros por la orilla del río Hudson. Analizó los informes trimestrales mientras tomaba un café solo y estuvo sentado a la mesa antes las 7:30. En su celular personal solo 3 contactos: el asistente, el abogado y enfermera del padre. No necesitaba más. Sus días se medían en contratos cerrados, plazos cumplidos y competidores. Superar. Asistió a eventos de gala luciendo vestidos de diseñador y habló en conferencias donde ejecutivos que le doblaban la edad se dirigían a ella como señora y evitaron mirarla. Despidió a 12 directores en 6 años. Ninguno vio el despido. Para llegar. Ella no creía en las advertencias. Creía en los resultados. Jack Hunter tenía una historia diferente. Ex ingeniero superior del ejército, había servido en el Irak y Afganistán, manteniendo a los Blackhawks y Apaches en el aire en imposible. Podría reconstruir una turbina en el desierto con una linterna y fuerza. De buena gana. Su esposa, Sarah, era enfermera. Se conocieron en un hospital. Veteranos en Virginia. Ella, dulce y reservada, de esas que anotan cumpleaños y dejó notas en su lonchera. Tuvieron una hija, Emma. Pero después de dar a luz, Sarah se hundió en una depresión sin retorno. Jack se despidió. Lo intentó todo: terapia, medicación, paseos interminables. Hasta que una mañana la encontró en la bañera. Emma tenía 7 meses. 2 semanas después dimitió. No podía volver a un mundo que exigía su atención cuando su hija la necesitaba. Tu regazo. 7 años después, trabajó en el turno de noche como limpiador en Holt Aerotech. El salario cubría el alquiler y los gastos de la escuela de Emma. El horario permitido. Y búscalo todos los días. Nadie allí sabía que alguna vez había asistido a reuniones en el Pentágono. Nadie sabía que todavía guardaba su caja de herramientas en su armario. Camión. Para ellos, él era simplemente el tipo que trapeaba y vaciaba los contenedores. Entonces estuvo bien.
Emma era su universo. A la niña le encantaba la robótica, la programación y hacerle preguntas como, «Papá, señor, ¿arreglar algo roto?». Él siempre decía que sí. Incluso cuando no estaba seguro. Emma había heredado los ojos de Sara y su terquedad. Cada mañana le hizo prometer que regresaría sano y salvo. Todas las noches leía un cuento y lo lucía. A los 7 años creía que su padre era capaz de cualquier cosa. Y Jack se esforzó por. Nunca dudes de eso. 3 semanas antes de ese día, habían llamado a Jack para limpiar el área de investigación. Después de una prueba de H-145. Era casi medianoche, los ingenieros ya se habían marchado. El aire olía a queroseno y a caucho quemado. Las luces zumbaron en el silencio. Mientras trapeaba cerca de la estación de control, algo llamó su atención. Una pantalla aún encendida, que muestra lecturas de presión, flujo hidráulico. Temperatura. Se detuvo. Uno de los gráficos oscilaba levemente pero constantemente. Una diferencia de presión en la entrada de la turbina. Nada crítico todavía. Pero pronto lo sería. Dejó el cubo a un lado y se acercó, analizando los datos con ojos entrenados. Ya. Visto eso antes. En Mosul, un Chinook que había volado en medio de una tormenta de arena. La solución era sencilla si se detectaba a tiempo. Catastrófico si se ignora. Fue entonces cuando escuchó pasos firmes sobre el cemento. Alexandra salió de la sala de control. Tableta en mano, expresión aguda. Lo vi cerca del equipo. Demasiado cerca. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué estás haciendo aquí? Jack retrocedió inmediatamente. Solo estoy limpiando, señora. Ella no lo creyó. La mirada saltó de la pantalla a su rostro. ¿Estabas mirando él? ¿Datos? No, señora. Acabo de comprobar la seguridad. No había necesidad de gritar. En cuestión de segundos aparecieron 2 guardias de seguridad. Lo escoltaron hasta en el exterior, ordenándose restringirlo a las zonas de mantenimiento. Jack no discutió. Había aprendido mucho que algunas personas no quieren escuchar la verdad, especialmente cuando se trata de alguien empuñando una escobilla de goma. Más tarde en su oficina, Alexandra revisó las grabaciones. Vio a Jack detenerse frente a de la pantalla inclinándose para analizar los números con una atención que no correspondía. Con un limpiador. Pero notó algo más. Horas antes, un técnico se había resbalado con el aceite hidráulico derramado y se había cortado la mano. Jack estaba allí. Lo ayudó a levantarse, le dio la mitad de su sándwich y lo acompañó al puesto médico. Miré el vídeo 2 veces. No sabía qué pensar. Ese hombre se movía. Almacén como si lo supiera de memoria, como si hubiera estado allí antes. Archivé las imágenes en una carpeta llamada Notas del personal. Y lo olvidé. El caso. Pasaron 3 semanas. Jack siguió su rutina, llegó a las 11 de la noche y se fue a las 7 de la mañana. Trapeó, vació contenedores y mantuvo la cabeza gacha. A veces vi a Alejandra atravesando el local con su séquito. Ella nunca lo miró. Así fue. Mejor. Invisible estaba a salvo. Invisible era simple. Pero no se había olvidado de ese helicóptero. ¿Y esos datos? La lectura de presión fue incorrecta. Había revisado los registros de mantenimiento. En línea. Nada parecía tan irregular. Nadie se había dado cuenta. Pensé en decir algo. Dejar una nota anónima, pero ¿quién escucharía a un limpiador? Luego guardó silencio. Regresó a casa. Preparó el desayuno para Emma. Él la ayudó con su lección. Leer historias de astronautas y exploradores antes de dormir. Y se dijo a sí mismo que no. Era más tu problema. Esa vida quedó atrás. Ahora era padre. Eso fue suficiente.
Pero en el fondo, donde todavía podía oler el aceite del motor y el ruido de las aspas del motor. Rotor sabía que algo andaba mal con ese helicóptero. Y eso, tarde o temprano. Después alguien tendría que arreglarlo. La mañana de la prueba, el H-145 se negó a arrancar. El encendido giró las líneas. El combustible estaba limpio. Los diagnósticos no mostraron ninguna falla, pero el motor no. Respondió. Ingenieros del MIT, Caltech y Oxford se agolparon alrededor de él. Máquina como los cirujanos ante un paciente en estado crítico. Se realizaron pruebas. Reemplazaron componentes y recalibraron sistemas. Nada funcionó. Alexandra estaba de pie en el centro del hangar, con la mandíbula tensa y las manos entrelazadas. En la espalda. No fue solo un vuelo de prueba. Fue una demostración para un cliente potencial, una empresa de transporte médico de Seattle valorada en $40 millones. ¿Dólares? Si el helicóptero no despegaba, el negocio moría. ¿Y si el negocio muriera? Otros 3 contratos caerían como fichas de dominó. Ella había construido su reputación. Fiabilidad, precisión, plazos inquebrantables. Eso no podría suceder. Hoy no. Se giró, escaneando la habitación con la mirada en busca de respuestas. Fue entonces cuando lo vio. Jack Hunter, apoyado contra la pared del fondo, supuestamente trapeando el piso. Pero no estaba planchando la tela. Estaba mirando el helicóptero, pero precisamente a la carcasa de la válvula de presión cerca de la entrada de la turbina. Él. Cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Los ojos recorrieron el motor con una intensidad que no coincidía con su uniforme. Azul descolorido. Algo palpitó en el pecho de Alexandra. ¿Irritación? ¿Curiosidad? No estaba seguro. Caminó hacia él. Los ingenieros guardaron silencio y observaron. Se detuvo a 5 metros de distancia. Distancia. Tú, dijo sin preámbulos. Jack miró hacia arriba. El rostro impasible. Sí, señora. Señaló el helicóptero. Llevas 10 minutos mirándolo. ¿Ves algo que nosotros no vemos? Algunos ingenieros intercambiaron sonrisas condescendientes. Uno le susurró algo a su colega. Alguien se rió en voz baja. Alexandra no sonrió. Mantuvo sus ojos fijos en Jack. Espera. Voy a ofrecerle un trato, dijo, su voz tan fría y cristalina como el cristal. Arreglar este helicóptero y lo beso ahora, delante de todos. El hangar estaba completamente en silencio. El pitido de una tableta resonó sin que nadie lo oyera. Silencio. Jack no parpadeó. Él la miró. Luego al helicóptero. Luego de vuelta. ¿Qué pasa si no lo logro? Está despedido. Sin compensación, sin seguro. Sin el último salario. Se cruzó de brazos. Tenemos un trato. Uno de los ingenieros, un hombre de unos 50 años con un anillo de Caltech en el dedo, intervino. Señora Holt, con todo respeto, él es solo un limpiador. No autorizado. Tocar el equipo. Sé muy bien quién es, interrumpió Alexandra, sin quitar los ojos de Jack. Tenemos un trato. Jack la miró fijamente durante un largo momento. Las manos seguían todavía el mango de la escobilla de goma. Pensó en Emma, en la competencia de robótica de esa noche, en las luces del taller que habían estado fuera durante 2 semanas, en la promesa que había hecho de regresar siempre. Hogar. Luego colocó la escobilla de goma en el suelo. No dije una palabra. Acabo de entrar. Hacia H-145. Los ingenieros se retiraron. Alexandra lo miró, todavía con los brazos cruzados y el rostro inescrutable. Uno de los más jóvenes sacó su celular y comenzó a grabar. Otro miró. El reloj, 11:47. Jack se detuvo frente al helicóptero. Permaneció inmóvil por un momento, simplemente mirando. Luego extendió la mano y pasó los dedos por la carcasa del motor, sintiendo el metal, el
Costuras, tornillos. Y por primera vez en 7 años, Jack Hunter ya no estaba. Un limpiador. Volvía a ser ingeniero. Lo que nadie en ese hangar sabía, lo que nadie podía adivinar, era que Jack Hunter había pasado 6 años manteniendo vivos helicópteros militares en zonas de guerra donde el fracaso significaba la muerte. Parches de agujeros de bala y palas. Rotor con láminas de metal y epoxi grado aeronáutico. Paneles de aviación rehechos para iluminar. De linternas mientras estallaban granadas a 100 metros de distancia. Una vez recableó un Black Hawk derribado usando una batería de automóvil y cables de emergencia. Porque la unidad de potencia auxiliar había sido destruida por disparos. Recibidos. Decoraciones. 4 menciones honoríficas. Y abandonó todo eso el día que enterró a Sarah. Ahora trabajaba de noche y regresaba a casa donde una chica estaba construyendo robots con cajas de cartón y le preguntó por qué el cielo era azul. Emma tenía 7 años. Tenía los ojos oscuros de Sarah y la barbilla testaruda de Jack. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, le hacía prometer a su padre 3 cosas: volver a casa. Con seguridad, no olvides el almuerzo y ayúdala con el proyecto. Ella trabajó. Ese proyecto hace 2 meses, un pequeño rover autónomo capaz de navegar obstáculos mediante sensores que ella misma había programado. El concurso regional de la robótica fue esa noche. El premio, una beca completa para un verano STEM en Cornell. Emma quería eso más que nada. Dibújate a ti mismo. Usando una bata de laboratorio. Ensayar la presentación frente al espejo. Baño. Pero el taller de la escuela, el que tiene iluminación adecuada, una impresora 3D. Y estaciones de soldadura, habían estado cerradas por reparaciones durante 3 semanas. Problema en cableado, tema de seguridad, dijeron. Prometieron resolverlo en unos días, luego en una semana, luego el mes siguiente. Emma trabajaba desde casa, bajo una lámpara parpadeante con herramientas que Jack había comprado en una ferretería. Construcción. Había llamado a la escuela 2 veces y había dejado mensajes. Nadie regresó. Cuando Alexandra le hizo la propuesta, Jack no pensó en el trabajo. No pensé en orgullo. Pensó en Emma, las luces de ese taller, la expresión de su rostro cuando le mostró el rover. Por primera vez y preguntar: papá, ¿crees que puedo ganar? Él había respondido: sí, porque eso es lo que hacen los padres. Dicen que sí incluso cuando no están seguros. Incluso cuando el mundo está en tu contra, incluso cuando trabajas en la oscuridad. Había aprendido hace mucho tiempo que algunos problemas no tenían solución. La depresión de Sarah. Las pesadillas que lo despertaron a las 3 de la madrugada. El lado vacío. Desde la cama. Pero otros problemas podrían resolverse. Motores. Alambrado. Válvulas de presión. Estos tenían lógica, pasos claros desde lo roto a lo arreglado. ¿Y si arreglas eso? El helicóptero significaba que Emma recuperaría sus luces, su taller, su oportunidad. Entonces él lo arreglaría. Incluso si eso lo matara. Recordó su última conversación con Sarah, 3 días antes de que ella muriera. Ella era sentado en el sofá, mirando a la pared, y dijo: lo siento, no soy la madre que ella se lo merece. Y Jack respondió: eres exactamente la madre que se merece. Solo necesitas tiempo. Pero se acabó el tiempo. Y ahora, cuando Emma preguntó por su madre, Jack respondió con historias de bondad, inteligencia, un amor que no se podía expresar con palabras. Nunca mencionado. La bañera, el agua fría, el sonido que escapó de su garganta al encontrarlo. Eso no fue para ella. Emma necesitaba saber que era amada hasta su último aliento y que su padre nunca la abandonaría. Entonces allí, frente a ese helicóptero, Jack se arremangó y decidió que al menos hoy, algo saldría como debía. Se arrodilló junto a H-145 y miró dentro de la turbina. La luz era tenue, así que
Sacó de su bolsillo la pequeña linterna que usaba para inspeccionar tuberías obstruidas y detrás de las máquinas expendedoras. Cuando enfocó una luz en la válvula de admisión, vio lo que los ingenieros habían ignorado, una capa de polvo metálico casi imperceptible. Revestir las superficies internas de la cámara de regulación de presión. Un problema raro de esos que solo aparecían en condiciones extremas. Ya había visto algo similar en Mosul, en un Chinook que había volado a través de una tormenta de arena y respirado partículas tan finas que pasaron por alto todos los filtros, obstruyendo el sistema de compresión. Adentro. Los diagnósticos no mostraron nada porque no fue una falla eléctrica. Era física. Mecánica. El tipo de defecto que requería manos, no pantallas. Se levantó y se volvió hacia Alexandra y el equipo de ingenieros. Es la válvula de presión, dijo sin rodeos. Hay una obstrucción, polvo metálico. No aparecerá en el diagnóstico porque no es un problema del sensor. Es una obstrucción física en la cámara de compresión. El ingeniero con el anillo de Caltech se rió incrédulo. ¿Polvo metálico? Hicimos una purga completa del sistema esta mañana. Protocolo estándar. No era lo suficientemente profundo, respondió Jack con calma. Necesitan desmantelar el carcasa de la válvula, limpie manualmente las superficies internas y verifique si hay acumulación de residuos en la entrada del compresor. Si no lo hacen, funcionará bien en el suelo. Pero volverá a fallar en 3 días, bajo carga. Un ingeniero más joven, con una insignia de Oxford colgada del cuello, dio un paso adelante. ¿Y cómo sabes eso? Tienes un título en ingeniería aeronáutica que... No lo sabemos. Jack no respondió. Se limitó a mirar a Alexandra. Ella lo miró con una expresión que ya no era burlona. ¿Algo más? Cálculo, tal vez. Evaluación. Tienes hasta las 2 de la tarde, dijo con voz firme, pero con un tono subyacente que podría ser curiosidad. O tal vez el comienzo de una esperanza de no tener que llamar Seattle y cancelar todo. Si ese helicóptero vuela, recibes su beso y te quedas con él. Trabajo. Si no vuelas, estás despedido. Sin apelación. No hay una segunda oportunidad. Miró su reloj. El cronómetro ha comenzado. Y se alejó haciendo sonar sus tacones sobre el cemento. Los ingenieros se dispersaron. Unos pocos murmurando entre ellos. Algunos se quedaron a mirar. La mayoría no creyó. Que ni siquiera sabía abrir bien el carenado. Jack se quedó solo junto al avión. Miró el reloj, 11:47. Él tenía 2 horas y 13 minutos. Pensó de nuevo en Emma. En ese taller oscuro con la lámpara parpadeante. Circuitos de soldadura que apenas podía ver. Como ella nunca se quejó. Como ella lo miró con esos ojos serios y le dijo, está bien, papá. Yo puedo hacerlo. Haz que funcione. Pero ella no debería tener que hacerlo funcionar. Tenía 7 años. Merecía una luz decente. Merecía las mismas herramientas que los demás niños. Se merecía una oportunidad justa. Jack respiró hondo. Caminó hasta el almacén, abrió su armario y sacó la mochila escondida detrás de productos de limpieza. En el interior, su viejo juego de herramientas. Instrumentos de precisión militar. Algunos compraron con su propio dinero durante el servicio. Otros, fabricado por él mismo en talleres básicos. Se ha dicho 100 veces que debería venderlos. Que ya no lo necesitaba. Que había dejado esa vida atrás. Pero nunca había podido dejarlo ir. Llevó la mochila al hangar, la colocó en el suelo junto al H-145 y abrió la puerta. Cremallera lentamente. Las herramientas brillaban bajo las luces fluorescentes, llaves dinamométricas. Destornillador de precisión, multímetro digital, cámara de inspección de fibra óptica que había ganado en una partida de póker en Kandahar. Tomó la primera herramienta.
Una llave de trinquete con mango personalizado, enrollada por tus propias manos. Encajó en su palma como si nunca se hubiera ido. Y por primera vez en 7 años, Jack Hunter dejó de fingir que era otra persona. El trabajo comenzó. Desmontado el capó del motor. 6 tornillos, cada uno con una secuencia. Par específico para evitar deformar la estructura. Movió sus manos con memoria. Músculo de 1000 operaciones idénticas. Los ingenieros restantes intercambiaron miradas. Este no fue el trabajo tímido de un aficionado. Fue precisión. Al cabo de 8 minutos el carenado estaba en el suelo, sobre una lona limpia que había cogido de su coche. Carro. Luego desconecte el haz de cables que alimenta el conjunto de la válvula. Depresión. 12 conexiones codificadas por colores, si conocías el patrón militar. Diferente al civil. Los desenchufó en secuencia, marcando cada uno con pedazos de cinta de su kit. Luego vino la carcasa de la válvula. Una pieza compleja, diseñada para regular diferencias de presión durante el vuelo. Quitarlo requirió aflojar 3 líneas hidráulicas y un conjunto de sensores. Un movimiento en falso y el sistema se inundaría de líquido. O se destruiría un sensor de $12.000. Aquí trabajó lentamente. Adrede. Sentí los ojos en mi espalda. Alguien estaba filmando. No me importó. A las 12 del mediodía y 23 liberó el cadáver. Era más pesado de lo que parecía. Él la llevó a un banco, lo abrió y allí estaba, polvo metálico cubriendo todo. Tenía razón. Usó un paño de microfibra y solvente de aviación para limpiar cada superficie. Comprobando el trabajo con la cámara de fibra óptica para asegurarse de que no quedara nada. El polvo se fue despegando poco a poco, dejando al descubierto el metal limpio que había debajo. Mientras se secaba la carcasa, se dirigió a la entrada del compresor. El acceso fue más difícil. Tuve que quitar un panel secundario y meter el brazo en un espacio que apenas quedaba suficiente para encajar. Usó una sonda de vacío para extraer las partículas. Trabajando a ciegas, guiado solo por el tacto y la experiencia. El sudor corrió. Tu templo. El hombro le dolía por la posición, pero no paró. A las 1:14 le quitó el brazo. El recipiente de la aspiradora estaba cubierto con una fina capa de polvo metálico. Lo había logrado todo. Volví a montar la carcasa de la válvula, reconecté las líneas hidráulicas, aseguré él. Sensores, reconectó los cables eléctricos. Cada conexión tenía que ser perfecta. Cada tornillo apretado según las especificaciones exactas. Un error y el motor simplemente no arranca. Fracasaría catastróficamente, tal vez en pleno vuelo. A las 1:38 volví a realizar la última conexión eléctrica. Las manos, a pesar de los guantes, estaban sucio de grasa. Me dolía la columna. Le palpitaban las rodillas por el cemento. Pero no hubo tiempo para eso. Quedaban 22 minutos. El trabajo estaba casi terminado. Con las manos todavía temblando por el cansancio, conectó el manómetro al sistema y activó la prueba de presión manual. La aguja subió suavemente. Firme, sin oscilaciones, sin caídas bruscas. Perfecto. Cerró el carenado con precisión quirúrgica, apretando los tornillos en la secuencia de torsión exacta, como si cada vuelta del llavero era un verso de un poema que solo él conocía. Cuando se retiró, el almacén ya no estaba vacío. Los ingenieros habían regresado. Ya no eran 3 ni 5. Había 20 pares de ojos fijos en él, 20 respiraciones contenidas. Alguien debe haber difundido la noticia como un fuego en paja seca. El conserje arregló lo que nosotros no pudimos. Ahora estaban todos allí, algunos con los brazos cruzados, otros con las manos en los costados. Bolsillos, todos esperando el próximo acto del espectáculo que ni siquiera sabían que vendría. Estaban presenciando. Fue entonces cuando ella apareció.
1:50 Alexandra entró en el espacio como una tormenta silenciosa, sus tacones resonaban sobre el cemento con los brazos cruzados, frente a una máscara de porcelana. No dije ni una palabra. No era necesario. Su presencia ya era un veredicto. Jack se secó las manos en la camisa manchada de grasa, con los ojos fijos en ella. No hubo ningún desafío en esa mirada ni sumisión. Solo una calma que parecía decir, se acabó. Hazlo. Tu parte. Ella entendió. Caminó hasta la cabina, se subió al asiento del piloto y alcanzó el contacto. El almacén se congeló. Incluso el zumbido de los aficionados parecía haber perdido fuerza. Alguien tosió, un sonido seco, que sonó como un disparo en el silencio. Alexandra giró la llave. El motor de arranque gimió. La turbina empezó a girar, lentamente al principio, como si despertando de un sueño profundo, luego más rápido, volviendo a la vida. Las palas del rotor temblaron, dudaron y luego se movieron al unísono, cortando el aire con precisión letal. El H-145 rugió. No fue un sonido mecánico, fue un grito puro, poderoso, triunfante. El avión se elevó a 15 centímetros del suelo y permaneció en el aire, como si desafiara gravedad, y luego aterrizó de nuevo, suave como una pluma. Alexandra apagó el motor. Las palas desaceleraron hasta detenerse. El silencio. Lo que siguió fue más pesado que el ruido. Salió de la cabaña, se acercó a Jack y se detuvo a 3 pasos de él. Todos contuvieron la respiración. Los teléfonos móviles estaban en alto, grabando, esperando el momento en que la reina de hielo de la aviación besara al conserje. Frente a un público ávido de drama. Jack se quitó los guantes con los dedos marcados por años de trabajo y la miró a los ojos. Luego dijo lo que nadie esperaba. No necesito tu beso. La voz era baja, pero cortó el aire como una espada. Alejandra se quedó helada. Tu cara. No cambió, pero algo en sus ojos, un parpadeo casi imperceptible, delató impacto. Confusión. Quizás algo más profundo. Jack se pasó una mano grasienta por la frente, dejando una marca oscura en la sien. No había amargura en el gesto, solo cansancio. Solo necesito que se vuelvan a encender las luces del taller de Emma. Ella tiene competencia de robótica esta noche. Lleva 2 semanas construyendo en la oscuridad. Hizo una pausa con los ojos todavía fijos en los de ella. Eso es todo lo que pido. Solo las luces. Para que ella pueda terminar. El silencio se extendió como una goma elástica a punto de romperse. Nadie se movió. 1. El ingeniero bajó su celular, otro miró al piso, avergonzado. Alejandra permaneció inmóvil con los brazos todavía cruzados y la máscara todavía en su lugar, pero detrás. Detrás de ella, algo se movió. Algo que no tenía nombre. ¿Quién es Emma? Su voz sonaba diferente. Menos agudo. Casi humano. Mi hija. Jack no parpadeó. Tiene 7 años. Eres más inteligente que yo. Nunca lo seré. Está construyendo un rover autónomo con sensores. Programado todo. Solo. Una sombra de orgullo cruzó su rostro, rápida como un rayo. Ella merece una oportunidad justa. No estoy pidiendo dinero. No estoy preguntando. Promoción. Solo las luces. Algo se cerró en el pecho de Alexandra. No fue ira. No fue el malestar calculado. Lo cual mostró en las reuniones de la junta directiva cuando la llamaron despiadada. Era lástima. El verdadero. El que te aprieta la garganta y te revuelve el estómago. ¿Qué hace? Cuestionas cada decisión que has tomado. Ella había usado a ese hombre. Transformó su dignidad en un espectáculo para un sala llena de ingenieros que estuvieron 3 horas fallando donde había tenido éxito. En 2. Y él no lo había hecho por ella. No lo había hecho por reconocimiento. Lo haría por
Un niño de 7 años que en ese preciso momento probablemente estaba ajustando marchas a la luz de una linterna, soñando con un futuro en el que la gente ¿cómo podrían destruir con un simple corte de energía? Hecho. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Las luces estarán encendidas. Esta noche. Tienes mi palabra. Jack asintió. Él no sonrió. No dijo gracias. Él simplemente le dio la espalda y comenzó a reunir sus herramientas como si el peso de esa promesa ya fuera suficiente. Alexandra se quedó allí un momento más inmóvil, mientras el eco de su propia voz. Los tacones se perdieron en el vacío. Los ingenieros se dispersaron lentamente murmurando. Algunos ríen nerviosamente, otros intentan ocultar su vergüenza con bromas impuestas a conserjes y helicópteros. Pero la mayoría permaneció en silencio. De regreso a su oficina, cerró la puerta y se paró frente a la ventana, mirando hacia el complejo industrial que se encontraba debajo. Se sentía desequilibrada, como si el suelo hubiera si se mueve bajo tus pies. Se sentó a la mesa, abrió la computadora y escribió su nombre. En el sistema. Jack Hunter. Empleado almohadilla 4,732. Conserje nocturno. Contratado hace 7 años. Hice clic en el archivo. La pantalla se cargó. Educación, licenciatura en Ingeniería Mecánica, Universidad de Virginia. Mención en Sistemas Aeroespaciales. Promedio 3,9. Servicio militar, Ejército de los Estados Unidos, División de Mantenimiento de Aviación. 2009 a 2017, rango al alta, responsable técnico 2. Especialidad, sistemas de aviones de ala giratoria. Baja honorable. Motivo, asunto personal familiar. Condecoraciones, medalla de elogio del Ejército. 2 medallas de servicio. Meritorio. Medalla al logro conjunto. Ella miró fijamente la pantalla. La mano temblaba levemente al mover el mouse para hacer clic en la foto. De perfil, tomada 7 años antes. Un hombre más joven, pelo más corto, bien afeitado. Los mismos ojos serios. Llevaba un traje, ese traje que te pones cuando intentas reinventar la vida desde cero. Alexandra cerró el expediente. Cogió el teléfono. Instalaciones. La voz era seca. Vuelva a encender las luces en el taller de la Escuela Pública 114. Esta noche. No me importa el costo. No me importa si necesito contratar electricistas. De otros proyectos. Hacer. Sí, señora. ¿Puedo preguntar? No. Apagado. Se reclinó en la silla y miró al techo. Pensó en su padre. No lo derrames. Casi lo mata. El día que entró en la sala de juntas y anunció que asumiría el cargo. El mando. Tenía 28 años. Queda la mitad del tablero. La otra mitad llamó al abogados. Despidió a 6 de ellos en un mes. Reconstruyó la empresa desde cero. Demostró que todos estaban equivocados. Ella pensó que eso la hacía fuerte. Ahora ya no estaba seguro. Pensó en la cara de Jack cuando rechazó el beso. En la forma en que miraba. Ella sin odio, sin resentimiento. Simplemente cansado. Como si ya hubiera enfrentado cosas mucho peores y esta fuera solo otra tormenta más que soportar. Pensó en Emma. 7 años. Construyendo robots en la oscuridad. Y pensó en sí misma a las 7, sentada en el Cessna de su madre, aprendiendo a leer altímetros e indicadores de velocidad. Cuando volar todavía era mágico. Antes de girar. Negocio. Antes de que todo se convirtiera en un negocio. El teléfono vibró. Mensaje del asistente, un cliente de Seattle pregunta sobre el vuelo de prueba. ¿Debo reprogramar? Alexandra miró las palabras. Luego escribió. No. Diles que la manifestación va según lo planeado. 3. Somos. Listo.
Dejó su teléfono celular sobre la mesa y volvió a mirar por la ventana. Allá abajo, en algún lugar de ese laberinto de hormigón y metal, Jack Hunter. Pondría sus herramientas en una bolsa maltrecha, tomaría su escoba y regresaría al turno que nunca debería haber sido tuyo. Y en otro lugar, una niña de 7 años esperaba que su padre volviera a casa y le dijera que las luces estaban nuevamente encendidas. Alexandra se presionó los ojos con las palmas de las manos. No lloró. No había llorado desde el funeral de su madre. Pero sintió algo parecido a eso. Algo crudo. Algo que duele como ser humano. La noche siguiente se encontró en el estacionamiento de empleados. Te dije. Aunque era solo una inspección de rutina, control de calidad, pero sabía que. Mintió. Lo estaba buscando. Y entonces vio la camioneta de Jack, estacionada en la última fila, donde estaba la iluminación más débil. La puerta del conductor estaba entreabierta. Y dentro, en el banco, un mochila escolar rosa con pegatinas de robots y planetas. Ella se detuvo. Respiró hondo. Y caminó hacia la luz que provenía del taller al fondo, donde, por primera vez, al cabo de unas semanas, las lámparas se encendieron. El aire olía a aceite y metal caliente, mezclado con el aroma del final de la tarde. Derramado sobre el asfalto. En el rincón más alejado del patio, un viejo Ford F0 con él. Parte trasera abollada y una pegatina descolorida de veterano militar en el parachoques. Él estaba debajo del auto. Herramientas esparcidas como estrellas caídas en el suelo. Hacia. Sus piernas sobresalían por debajo del chasis, sus botas estaban manchadas de grasa, sus músculos tenso bajo su camisa raída. Ella se acercó. Sus tacones repiqueteaban sobre el pavimento como un reloj que marcaba el tiempo que no volvería. El sonido le hizo detenerse. Salió y se sentó lentamente con las manos ennegrecidas por el aceite. Sus ojos se abrieron cuando la vio. Sorpresa. O tal vez simplemente cansado. Señorita Holt. La voz era ronca, demasiado formal. Te debo una disculpa. Ella esperó. Sabía que esas palabras no eran suficientes. No para él. No te detengas. Ella. Lo que hice ayer estuvo mal. Tragó saliva y sus dedos apretaron la tela sucia. Entre tus manos. Lo usé. Te convertí en un espectáculo. Convirtió tu habilidad en broma y tu dignidad en juego. Fue cruel. Lo siento mucho. Jack se secó las manos con el trapo y se tomó su tiempo. No había ira en sus ojos. Solo uno. Peso antiguo, como si llevara algo más que las herramientas a su lado. No hice eso por ti. Ella bajó la voz. Lo hice por Emma. Lo sé. Un silencio. El viento agitaba las hojas secas que rozaban el suelo. Ganó ella. Segundo lugar. Una sonrisa tímida, casi imperceptible, apareció en sus labios. Pero consiguió una beca completa para un campamento de verano. La sonrisa luego se amplió, transformando su rostro como si alguien. Una luz se había encendido en el interior. Lloró cuando se lo dije. Lágrimas de felicidad. Sacudió la cabeza, sus ojos. Brillante. Primera vez que veo esto en mucho tiempo. Algo se apretó en el pecho de Alexandra. Un dolor dulce y familiar. Ella metió la mano en su bolsillo de su abrigo y sacó un sobrepesado, el papel grueso adornado con el logotipo de la empresa. Holt Aeroch en relieve. Esta es una invitación al baile de la empresa el próximo mes. Corbata negra. Normalmente. Es solo para directores e inversores, pero te invito a ti y a Emma. Hizo una pausa, observando su reacción. Habrá una exposición de robótica. El MIT tomará algunos de sus robots de competencia. Pensé que a ella le gustaría verlo. Jack miró el sobre. No lo atrapé. ¿Por qué? Porque quiero disculparme como es debido. Alexandra le sostuvo la mirada. ¿Y por qué tú? Hija se ve brillante.
Debería conocer gente que entienda lo que es. Edificio. Él todavía dudaba. El papel revoloteó ligeramente entre sus dedos. Sin presión. Solo una oferta. Si no quieres ir, lo entiendo. Finalmente Jack lo aceptó. Pasó el pulgar por el sello dorado como si pudiera descifrar algo más allá de las palabras impresas. Voy a pensar. Eso es todo lo que pido. Alexandra se dio vuelta para irse. Luego se detuvo. Jack. Levantó la vista. Gracias. Para arreglar el helicóptero. Y para mí. Recuerda cómo es la humildad. Su voz se quebró por un segundo. Creo que tuve olvidado. Ella se alejó antes de que él pudiera responder. Se metió en el Tesla negro, un coche que le costó más de 3 años de su salario, y se sentó allí con las manos en volante mirando al espacio. El motor arrancó silenciosamente. Ella condujo a casa. Esa noche el sueño no llegó. Se quedó despierto pensando en Emma. Sobre una niña de 7 años soldando circuitos bajo una lámpara, en un hombre que rechazó un beso porque todo lo que quería era luz. Se levantó a las 2 de la mañana, preparó café, se sentó en el mostrador. Cocina con ordenador portátil. Abrió la cuenta de la fundación filantrópica de la empresa. PD escrito. 114. La escuela de Emma. Autorizó una donación de $50.000. Nuevos equipos para Laboratorio STEM. Un programa de robótica. Becas para estudiantes que no pudieron pagar tasas de competencia. Se hizo clic en enviar. Cerró la computadora. Y por primera vez en días sintió que podía respirar. El aire escapó de sus pulmones como si el mundo se hubiera detenido. Él la miró. En verdad. Ni con la superficialidad de un ejecutivo evaluando un contrato, ni con distancia de un hombre que ya había decidido que el amor era un lujo para ingenuo. Él la miró y vio por primera vez a la mujer detrás de la armadura. Alguien que había pasado toda su vida construyendo muros con la precisión de un ingeniero, ladrillo a ladrillo, hasta que las grietas se hicieron tan profundas que la única salida era dejarlos colapsar. Y ella estaba lista. No por debilidad, sino porque finalmente entendió que algunas batallas no estaban destinadas a ganarse solo. Sus dedos se encontraron antes de que la razón pudiera interferir. ¿Estás seguro? Él. La pregunta fue un susurro, pero llevaba el peso de todo lo que habían sido, y todo lo que podrían dejar de ser. Ella no dudó. Nunca he estado tan seguro de nada. En la vida. No fue la respuesta de un CEO, ni la de una madre con exceso de trabajo, ni la de una mujer que todavía se culpaba por cada error del pasado. Era la voz de Alejandra. Solo eso. Detrás de ellos, el H-145 permanecía inmóvil, con las aspas en silencio como testigos de un momento que no necesitaba audiencia. El cielo, que alguna vez fue un oscuro manto de incertidumbre, ahora rendido a tonos violetas, como si el horizonte mismo se alejara. Disculpándose por todos los amaneceres que se había perdido encerrada en reuniones. O ahogados en informes. En algún lugar más allá de los hangares, un pájaro cantó. Suena tan simple que duele. Como si la naturaleza supiera que a veces la vida simplemente necesita un segundo de quietud para recordar que todavía hay belleza en las cosas que no se puede comprar ni controlar. Jack se inclinó. No como un movimiento calculado, no como un gesto de hombre acostumbrado a lograr lo que quería, sino como alguien que finalmente entiende que algunas cosas no se deben tomar, sino encontrar. Alejandra se puso de pie. De puntillas y sus labios se tocaban con una lentitud que desafiaba a todos. Ritmo frenético en el que habían vivido hasta entonces. No fue un beso por culpa de apuesta. No fue un beso para demostrarle nada a nadie. Era el tipo de beso que nace cuando dos personas, después de haber sido destrozadas por las mismas tormentas, descubren
Que sus piezas encajan no por casualidad, sino porque el universo a veces tiene la paciencia para esperar hasta que estemos listos para ver. Cuando se separaron, su frente descansó contra la de él y por un instante el mundo se volvió demasiado pequeño para contener lo que sentían. Emma se va a poner insoportable con esto, murmuró Alexandra, pero había una sonrisa en su voz, el tipo de sonrisa que solo aparece cuando sabes que por primera vez en mucho tiempo, no tienes que hacerlo. Finge que todo está bien. Jack se rió suavemente, el sonido vibró contra su piel. Ella dirá que siempre lo supo. Y. Probablemente él sí lo sabía. Porque los niños ven lo que los adultos se esfuerzan. Ignorar, que a veces el amor no llega con fuerza, sino en la quietud de un hangar vacío, entre el olor a aceite de motor y la promesa de un nuevo comienzo. Permanecieron allí inmóviles, mientras el sol se despedía y se encendían las primeras estrellas. Como luces de pista que los guían a casa. Y Alexandra Hull, la mujer que había construyó imperios con manos de hierro y corazón blindado, sintió algo que ni siquiera el mejor negocio del mundo podía darle, la certeza absoluta de que, después de años perdidos en salas de juntas y apartamentos fríos, ella era exactamente donde debería estar. No en lo alto de una torre de cristal. No detrás de una mesa de negociaciones. Pero ahí. Consigo. Debajo de ese cielo donde a los helicópteros les crecieron alas y donde, contra todo pronóstico, el amor había aprendido a volar.